Hola, estamos para compartir. Sil Romero. Y Pato Brusa. Hoy estamos con Jesús Vivancos, CEO en España del Instituto de Investigación y Medicina Celular Scheller en Alemania, director del Instituto del Agua del Dr. Masaru Emoto en España, cofundador de M-Organic, de microorganismos regeneradores, Health Coach, certificado en el Institute for Integrative Nutrition of New York, investigador y divulgador científico, estilo de vida saludable, instructor de Firewalking en España y de Firewalking Institute of Research and Education en Estados Unidos, speaker internacional y muchísimo más que iremos investigando. Iremos Gracias, descubriendo. Jesús. Gracias, Jesús. Bienvenido, A Jesús. vosotras. Bien, bueno, muchas gracias por invitarme a vuestro programa, que sigo, que la verdad es que sigo desde hace bastante tiempo, sí, desde un añito y medio, algo así, y me gustan mucho vuestras entrevistas, ahí con algunos personajes, pues más, sí, estoy más afín, pero bueno, cada uno tiene sus coordenadas ahí, pero bien, genial, y muchas gracias por vuestra labor en este tiempo tan extraordinario que el mundo está viviendo, y cualquier ayuda en esta dirección, pues obviamente hace mucha falta. Vamos sumando Jesús. Luces. Jesús, Exacto. este despertar de la conciencia, en esta ascensión a la quinta dimensión, queremos ver la importancia del cuidado del avatar. Vos, que sos un experto en todo esto, desde metales pesados, el agua que ingerimos, todo lo que, o sea, cómo hacer para que este vehículo, este avatar, esté a la altura de las circunstancias al momento de la ascensión. Sí, bueno, es un tema fundamental, por eso también me apasiona y por eso pues le he dedicado pues parte de mi tiempo, de mi vida a algo que obviamente pues es más trascendente que, bueno, que simplemente pasar, digamos, desapercibido. Y el mundo ahora mismo, bueno, según mis conocimientos, sí, en este 19º ciclo de 26.000 años que está pasando, tenemos esta oportunidad ahora de dar ese gran salto a estas dimensiones tan avanzadas y obviamente pues tenemos que sincronizar toda nuestra geometría, toda nuestra numerología, todo lo que somos, ese campo electromagnético, pero sobre todo tenemos que empezar a ver todo desde arriba hacia abajo, ¿sí? Y desde arriba hacia abajo más bien, pues observar de que, ok, seres humanos muy bien, pero somos campos electromagnéticos, obviamente con esa chispa divina, con esa interconexión entre todos, y tenemos que cuidar mucho esa parte porque depende, ahí están los institutos, por eso somos también la representación del Instituto Masaru Emoto aquí en España, ¿sí? Y ahí se ve muy bien en las investigaciones del doctor Emoto cómo esas geometrías hexagonales, esas copos de nieve, pues hacen que puedan sí ser canalizadas y transportar mejor las energías que si son formas amorfas. Y él dedicó toda su vida a ese estudio, a coger aguas de ciertos lugares y todas las aguas buenas en lugares donde ha habido rezos o templos o cosas así, siempre era un agua bonita, estructurada. Sin embargo, donde cogía aguas que de algún modo pues estaban contaminadas o fueron impactadas por pensamientos o otros factores negativos, eran formas amorfas. Y partiendo de esa base, si nosotros somos pues, un 80-85% de agua, pues qué importante, ¿no?, tener esa geometría en nosotros. Pero lamentablemente vivimos en un mundo de examen en el cual, bueno, pues está preparado o está diseñado de tal forma que tenemos muchos obstáculos, ¿sí? Algunos pues de forma natural, otros creados y con el tiempo, con el transcurso del tiempo, pues al respirar tanto, al comer tanto, al ser influidos por diferentes campos magnéticos, etcétera, pues el cuerpo se va acumulando de ciertos factores que no son buenos. Y a veces metidos a conciencia también, ¿sí? Para mantenernos con la frecuencia ahí un poquito pues baja y que el ser humano pues no, pues como todos vosotras siempre decís, pues uno no pueda despertar.
Y como no nos explican la otra parte de entender esto desde este punto de vista más universal, pues el ser humano vive como una especie de inconsciente y acumula poco a poco fluoruro en la glándula pineal, sí, y nos desconectan de arriba, nos meten metales pesados, sí, en alimentos, en el atún, en el pez espada, las amalgamas de la boca, sí, de los empastes. Y ahí, fíjate que esto es muy, muy, muy común y solo le hace falta un 32 grados para que el mercurio en los empastes de la boca salgan en forma de coloides. Y eso uno no se entera, pero poco a poco se va contaminando. Si tomas un té, un café, una sopa, más todavía porque hay más calor y ese mercurio pues va siendo atrapado por el cuerpo, va a la sangre va al cerebro, es como un círculo vicioso. Los metales en el cerebro obviamente empiezan a matar neuronas, que voy a enseñar ahora en un ratito un video que vamos a ver cómo el mercurio mata neuronas, ¿sí? Entonces, y destruye el sistema nervioso, etcétera, etcétera. Entonces ahí se acumulan, cosas se acumulan, y este método está basado en un principal, ¿sí? O sea, lo principal de este método es que ha habido un descubrimiento del doctor Sela que hay un mundo camuflado. Esto es súper importante, ¿sí? Muy, muy, muy importante y hay que comprenderlo sí o sí porque afecta a todo el planeta, a todos los seres humanos. Han descubierto que hay un mundo camuflado de microorganismos en el cuerpo, como pueden ser pues, cándidas, bacterias, virus, parásitos, hongos, todo este mundo de microorganismos que todos están ahí cumpliendo una función, pero cuando están en equilibrio. Pero cuando están en desequilibrio, ahí ya no es bueno, porque emiten ellos mismos muchas toxinas, muchos ácidos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que desde hace 8 décadas existen los antibióticos y estos químicos agresivos, estos microorganismos que no son tontitos, tienen su mini inteligencia, su consciente celular, han evolucionado. ¿Y qué hacen? Pues como todo ser vivo, intentan expandirse y crecer la raza y conquistar el medio donde están. Entonces, ¿qué han hecho? Han aprendido a sobrevivir a esto que acabo de decir, por no mencionarlo 2 veces. ¿Sí? Entonces, se han camuflado, es decir, están ocultos en la sangre, en las células, en una especie de realidad o espectro de frecuencia paralelo a lo que los medios de salud tradicionales detectan y los alternativos, ¿sí? Porque la medicina natural tampoco sabe todo esto, porque eso es algo que ha descubierto el doctor Sela, sin entrar en detalles ahora, porque si no estaríamos aquí mucho tiempo, pero ha descubierto a través de un microscopio de campo oscuro, que también existe desde hace mucho tiempo y que no lo tienen los hospitales, etcétera, etcétera, pues ya sabemos por qué, porque se ven muchas más cosas, ¿sí? Entonces ahí se ve este mundo camuflado. ¿Qué pasa con este mundo camuflado? Pues que forman redes, y ahora lo vamos a ver ahora mismo, forman redes que atrapan esos metales pesados. ¿Por qué esas redes de cándidas y bacterias atrapan esos metales pesados? Porque se alimentan de un medio ácido, tóxico, sí, y ahí ellos proliferan, viven, se sienten felices, crecen, etcétera, etcétera. Entonces, atrapan esos metales y no los sueltan. Entonces, existen formas de clorela, que sí quelaciones, que sí ozonoterapias, que sí un montón así de alternativas que son positivas porque eliminan metales, pero no 100%, porque los que están atrapados no los sacan. Por eso se intentan combatir todas estas enfermedades a través de dietas estrictas, de eliminar carbohidratos, fructosas, etcétera, 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 pero en el momento que te descuidas, y de nuevo recaes y sigues, etcétera. ¿Por qué? Porque no se va al origen del problema. ¿Cuál es el origen? Ese mundo camuflado. ¿Y para que se pueda comprender un poquito mejor de forma visual? Voy a mostraros ahora un corto video, nada, de unos segundos, para que, porque bueno, pues una imagen a veces pues dice mucho más que muchas palabras. Ok, ahí voy. Entonces, esto es una sangre ampliada 2000 veces, una gota de sangre ampliada 2000 veces bajo un microscopio de campo oscuro.
Ahí veis que hay un fondo oscuro, Sí. luego hay una especie de lámpara de luz que cae, y lo que veis aquí es súper interesante, ¿vale? Porque estos puntitos que veis aquí es el prana, el chi, Ah, el od o el éter, o, vaya, ¿qué ha pasado? O los biofotones. Que ya había acabado. Ahora empieza de nuevo. Entonces, depende qué cultura espiritual, pues una persona cree más o menos, pero inevitablemente hay una energía vital que mantiene toda la creación, todos los millones de universos. ¿Sí? Ese es como, no sé, el aliento del creador o como queramos verlo. El caso es que este es el prana, ¿sí? Que cuando baja de frecuencia y va a una dimensión más cerca al mundo, a una frecuencia más cerca, se puede detectar con tecnología y se le llaman biofotones. Y cuando ya se ven en la sangre, se le llaman simbiontes. Estos simbiontes, cada uno de estos puntitos, tienen la capacidad de memorizar, de memoria, como un pendrive, de 2 cerebros humanos. Imaginaros, cada puntito, y hay una infinidad de estos puntitos dentro del cuerpo, o debería haber, en un cuerpo sano. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque hay un científico alemán que se llama Fritz Albert Popp, que él tiene el instituto más moderno de biofotones de Europa, y él explica que ha probado de que cada biofotón de estos, cada simbionte, tiene esa capacidad de memoria de 2 cerebros humanos. Y ahí llegamos a algo súper interesante. Si cada uno de estos simbiontes tiene toda la información de lo que nosotros somos, significa que en un puntito de esos, ¿sí? Que se ve con un microscopio bajo una ampliación de 2000 veces, contiene toda la información desde que fuimos en nuestra primera existencia una monocélula. Todos los procesos de encarnación, cuando pasamos por todas las fases diferentes de seres, hasta el día de hoy, está dentro de uno de sus puntitos. Increíble, ¿sí? Es como se te abre otra dimensión de comprensión de la realidad, de la creación, de todo. Entonces, nosotros, el Instituto Solar, con sede en Alemania, nosotros estamos aquí en España, lo que hacemos es que analizamos una gotita de sangre de estas y ahí se pueden ver muchas cosas. Pero bueno, no voy a entrar en ese detalle. Esto es una sangre que está viva, ¿sí? Según los expertos de la salud que conocemos, dicen que la sangre es estéril. Sí, bueno, aquí no parece ser que haya que sea muy estéril cuando hay tanto movimiento. ¿Vale? Entonces, esto es una sangre que está bien. Ahora vamos al segundo ejemplo. Esto es una sangre que no está tan bien. ¿Sí? Ahí vemos que ya hay muchos menos simbiontes, ¿sí? Y si vamos un poquito más para adelante, vamos a ver lo que estaba diciendo yo antes, que es un nido, una red de cándidas, ¿sí? Que se forman, estas cándidas, estas redes se forman, se aglutinan y son las que atrapan, pues, entre otras cosas, los metales pesados. Y esto queda atrapado aquí. Esto es un super nido de cándidas que están camufladas. Entonces, para que veáis la diferencia. Pues esto es la sangre cuando se aglomera, cuando no es líquida, cuando no fluye, cuando se espesa. Sí, y aquí se produce mucho, mucho ácido. Y ese ácido, vamos al siguiente imagen, ese ácido forma estos cristales. Y estos cristales diminutos, de nuevo se necesita un microscopio de campo oscuro, ¿sí? Entonces, ¿veis estos cristalitos? Sí, son diminutos, ¿sí? Bueno, tienen la forma de cuchillas. Y cuando un cuerpo está muy ácido, con muchos, muchos cristalitos de estos, como cuchillas, viajan por el torrente sanguíneo. Y por donde viajan por el torrente sanguíneo van cortando como mini samuráis por donde van pasando, como una cuchilla de afeitar. ¿Sí? Si hacéis así, como que hay un pequeño corte. ¿Sí? ¿Qué hace el cuerpo? Pues obviamente se tiene que defender y empieza a taponar. ¿Sí? La arteria, claro que está en la arteria, ¿vale? Y ahí empieza un corte y el cuerpo, como es inteligente, empieza a taponar, a taponar, a taponar, a taponar, pero al final la arteria se queda así. Y cuando la arteria está así, que ya casi no pasa nada,
es cuando puede ser que de ahí pues explote, digamos, ¿sí? Entonces, pero hasta ese momento la persona siente muchos dolores, cansancio, le empiezan a tener problemas de articulaciones, los músculos, porque hay mini cortes por todas partes. Después se dice, bueno, es que usted tiene fibromialgia o usted tiene fatiga crónica. Ah, muy bien, sí, perfecto. ¿Y eso qué? Bueno, no se preocupe, le vamos a dar aquí unos remedios que le van a ir bien y ya sabemos qué remedios son, que meten más ácido todavía al cuerpo. Entonces es como un círculo hasta que el cuerpo está tan ácido que en un cuerpo ácido sabemos que no hay oxígeno. Y donde no hay oxígeno en la sangre, pues de nuevo proliferan otros microorganismos y vienen, bueno, pues desafíos de salud mayores, vamos a llamarlos así. Entonces, esto es esta parte que, bueno, en esta parte lo camuflado es lo más importante. Ahora os voy a enseñar la última imagen para que veáis cómo es un coloide de mercurio, por ejemplo. ¿Sí? Es como un lingote de oro. Esto es como un coloide que se ve en la sangre, vamos, que circula. Y el mismo está emitiendo también mucho ácido, destruyendo el sistema nervioso, por ejemplo. ¿Sí? Y luego pues empieza a fallar el cuerpo por diferentes formas. Ese mercurio pues va al cerebro, mata neuronas, bueno, y genera un caos tremendo y ese es el origen de muchas pues, enfermedades después también. Pues para poder sacar 100% todos estos metales, el aluminio, el mercurio, el arsénico, etcétera, etcétera, del cuerpo, uno tiene que eliminar estos nidos y estas redes de microorganismos como pueden ser las cándidas camufladas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se eliminan estos nidos, se liberan los metales. Los metales quedan liberados, empiezan a circular por la sangre libremente y ahí entramos, sí, con una ceniza volcánica, una zeolita, por ejemplo, y que son como mini imanes, ¿sí? Que es un silicio mineral, que de hecho es bueno incluso para digestiones y articulaciones, etcétera, pero como imanes atrapan todos esos metales y cuando uno va al baño sale muy fácilmente. O sea, es muy fácil. Todo Jesús, este... pero ¿cómo encontramos eso camuflado y los liberamos? Porque con la ceolita lo eliminás, pero primero tenés que soltarlo de esa red Exacto, pegajosa. correcto. Entonces, primeramente, con la zeolita se eliminan los metales y es muy positiva la zeolita por sí sola, ¿sí? Porque es de verdad muy buena, aparte que tiene muchos beneficios, pero entre ellos es un detox muy bueno. Lo que pasa es que todo eso que está camuflado, atrapado por Sí. estos nidos, eso no sale. Ah. Sí, ese es el problema. Por eso, si queremos niquelaciones, ni clorela, ni esas cosas. Entonces, hay que primero tratar ese mundo de redes camufladas y ahí eso se trata con una infopatía. ¿Qué es la infopatía? La infopatía es una formulación del Instituto Cellar de Alemania que el doctor Sela pues descubrió en su tiempo y cuando son unas gotitas o unos globulitos, ¿sí? En Argentina, por ejemplo, pues hay globulitos, en Europa más bien gotitas, pero eso por otras cuestiones. Cuando le das la información y entra en la lengua, esa información entra directamente en la sangre y por resonancia le estás dando la información correcta al cuerpo, es decir, está en todo el cuerpo. Esos microorganismos reciben la información correcta y dejan de, entre comillas, ser malos, ¿sí? Sino que se vuelve a establecer un equilibrio. Las redes se deshacen, se liberan los metales, etcétera, y paralelamente con la zeolita, pues atrapamos todo eso y sale del cuerpo cuando uno va al baño fácilmente. Esa es la clave. Pero para eso hay que comprender que existe este mundo camuflado. Y es importante porque es que es igual, si eres argentino, si eres español, si eres japonés, si eres donde sea, los antibióticos están por todo el mundo. Directa o indirectamente los estamos tomando. ¿Sí? Si alguien come carne, bueno, pues la carne, por ejemplo, viene normalmente de granjas. Las granjas les meten un montón de todo. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que los pobres animalitos no son muy diferentes a nosotros. ¿Sí? Ellos también tienen cándidas y tienen todos estos microorganismos que también quieren protegerse de estas cosas que les meten. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí ya se empiezan a camuflar las cándidas y forman esas redes y luego va el ser humano y se come
a ese animal, ¿sí? Y ya están dentro. Te digo una pregunta, ¿cómo hacemos para empezar a establecer una rutina diaria saludable para mantener nuestro avatar en mejores condiciones para esta ascensión? Bueno, Cómo arrancamos el día? primeramente con el conocimiento, ¿sí? Eso es lo más importante, ¿sí? Uno tiene que saber. Y cuando lo sabes, si sabes estas cosas, quien esté escuchando esto, pues lo sabe. Quien no lo esté escuchando, no lo sabe y no puede hacer nada. Entonces hace falta la información correcta, eso te tienes que informar. Nosotros tenemos un protocolo que por la mañana son 3 gotas o 3 globulitos, por la tarde otros 3 o 6 globulitos, por la noche otros 3 o 6 globulitos. Entonces, le estás dando 3 veces al día la información correcta al cuerpo. Es decir, se está volviendo a equilibrar todos estos temas de microorganismos. Y por la noche, sobre todo, una cucharita de zeolita y por la mañana también. Eso por una parte. Por otra parte, hay que comprenderlo en su totalidad. Hay 3 factores por el cual los seres humanos no son capaces, ¿sí? Aunque su evolución, su esencia sea muy vieja, sea un alma muy vieja, pero si tiene un cuerpo, un avatar, ¿sí? Pues con todos estos contaminantes es que no te deja, ¿sí? No te deja alcanzar con tu corazón, con tu cerebro, esas dimensiones cada vez más avanzadas. Entonces, ¿qué pasa? Que arriba, cada dimensión tiene su mecanismo automático y que esos mecanismos automáticos, cuando uno toca esa puerta y es capaz de recibir el voltaje por encima de esa dimensión a la cual tú llegas, se abre esa dimensión, recibes ese voltaje y lo vas integrando poco a poco, pues desde tu cerebro lo bajas verticalmente y lo integras en tus células, en tus órganos, en tus huesos y te vas elevando de frecuencia. Pero cuando abajo no hay geometría, como con el agua que hemos dicho, arriba son sistemas automáticos, ¿sí? Que no permiten bajar esas frecuencias de esas dimensiones, aunque tu evolución sí te lo permita, pero es que tu cuerpo no va y para protegerte hay como un stop, ¿sí? Es como que lo paran. Jesús, Entonces, pues... una preguntita, ¿esto es preventivo o es previo a un análisis para saber si tenés estas redes? mm, Bueno, muchísima gente tiene estas redes, porque ya digo, directa o indirecta, bueno, redes, mundo camuflado en El general, mundo porque es que camuflado. ¿a quién no le ha dolido una muela? ¿Sí? Sí. O incluso, aunque no te haya dolido una muela, si tu mamá, antes de ser mamá, ya tiene mercurio, ya tiene todas estas cosas, cuando traes un bebé al mundo, pues le estás transmitiendo ya todo. Y el cuerpo es inteligente y dice, venga, me quiero liberar de todo esto. O sea que le empaqueto todo al bebé. Ya viene el bebé. Por eso algunos bebés nacen enfermitos, ay, qué mala suerte, que siempre se me pone mal o que tal y igual. Bueno, es que las madres deberían primeramente pensar en hacer un profundo detox, como mínimo 6 meses antes de tener la idea de traer a otro ser al mundo. Entonces, ya ahí parte todo eso. Por eso casi todo el mundo tiene ese mundo camuflado, ¿sí? Porque está directa o indirectamente los antibióticos y todo esto en los alimentos, o vas a un restaurante, ¿con qué cocina? Sí, entonces es difícil que no esté. ¿En qué consisten estas gotitas, esta información? Las gotitas en realidad en sí, o los globulitos en sí, Sí. no es que hagan nada en especial. Solo son transportadores de unos determinados códigos y una formulación que ha sido cargado con una tecnología de bioresonancia cuántica. Entonces, a otros niveles se carga esa información. Toda esta metodología está basada en que somos seres multidimensionales, obviamente, y cuando uno mide una gotita de sangre, lo que hace es que con un microscopio no se puede ver cuánta cantidad tienes de algo. Por eso después se pasa a una radiónica, a una máquina cuántica, donde se conecta al campo cero nuestro, es decir, a nuestro campo electromagnético, donde está toda nuestra información. Y ahí sí, ahí con esa tecnología pues se puede ver cuánta cantidad tienes de toxinas, de metales, de ácido, de todo en general. Sí, se puede ver. Y a partir de ahí hay 2 opciones. O preparan a la persona un remedio personalizado o hay genéricos que sirven también muy, muy, muy bien. Entonces, esos son los 3 pilares de toda esta metodología del Instituto SELAC, ¿sí? De Salud Sin Límites, como se llama, y es
Uno, que hay un desequilibrio entre los microorganismos y que están camuflados o incluso que mutan dentro de ese camuflaje, que es el siguiente, que hay cosas en el cuerpo que no deberían haber y que se han acumulado durante toda la vida. Se acumulan, no hay otra. Vivimos en un planeta en el cual más o menos se acumulan. Y terceros, debería haber cosas en el cuerpo que no las hay, que tienen que ver con probióticos, con una nutrición consciente. Bueno, nos afectan todo lo que nos rodea, ¿sí? 5G, etcétera, etcétera, estrés, todas esas historias, pues hacen que un cuerpo, pues no, o el avatar, no esté bueno, pues de alguna manera totalmente natural. Y luego hay una cosa más, y es que en muchas, muchas personas también hay fluoruro en la glándula pineal. Y eso también es muy chungo, ¿sí? Porque el fluoruro lo que hace, ya sabemos, te desconecta de la conexión con arriba, te deja como así un poquito sin falta de claridad mental, falta de energía, solo tienes ganas de llegar a casa, encender la tele, tomarte en el sofá y ojalá pase el día y de alguna manera y ojalá llegue mañana, ¿sí? Entonces, que también Hitler metió flúor ya en el agua, sí, en su momento. Entonces, eso también está hecho, Sí, también a conciencia. Pues eso también hay que sacarlo. Esta infopatía también saca eso. ¿Cómo sabemos? Porque hay pacientes que se hacen un análisis antes y un análisis después. Y antes y después es otro mundo. Por eso, esto no es solo un conocimiento, un método de decir, es que me voy a desintoxicar y ya. No, es que si uno se desintoxica, es que está experimentando un proceso de reconexión, de despertar, de sincronización de todos tus cuerpos, como quieras llamarlo, ¿sí? De alguna manera. Y hoy en día es súper, súper importante eso. Antes a lo mejor pues era un poquito más una opción, pero hoy los tiempos que vivimos y lo que está por llegar, sí, pues de alguna manera es urgente, sí, de tener esa conciencia, dar un salto un poquito más universal y empezar a ver todo un poquito más así, universal, y nuestra responsabilidad es mantener este cuerpo lo más sano posible para vivir todo lo que podamos para que cada ser humano pueda finalizar su programa de evolución y no tener que repetir curso y tener que volver. O si quieres volver, bueno, volver, pero no por elección. claro, pero no porque tu ego te ha dominado y no has tenido conciencia, ¿sí? Simplemente. Eso es muy importante acabar en esta vida de todo esto. Jesús, ¿este método está en todo el mundo? Y esa es una pregunta. Y la otra, más allá del método, que bueno, que hay que ir a un lugar a hacérselo y no sé Mm, qué más, en lo cotidiano y en la casa de cada uno, más allá del método, ¿qué sí y qué no? mm. Bueno, pues hay diferentes factores. Primeramente, hay un paréntesis, la gente no tiene que ir a ningún sitio. Solo hace falta que manden o un trozo de su ADN, que puede ser el cabello, o una gotita de sangre, si está aquí en Europa, que es más fácil, pero bueno, el ADN también está en el cabello y se puede ver todo en realidad con esto. De hecho, nosotros recibimos de Argentina muchos cabellos, sí, lo organizamos a través de una amiga que se llama Mariel, que, bueno, pues que tiene allí también la parte de los globulitos, de la información y con la que nosotros desde aquí en el Instituto Sala colaboramos. Entonces, no hace falta ir a ningún sitio. Eso es lo bueno también. Se puede hacer todo digital, a distancia, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues hay diferentes factores que sabemos que influyen en la salud. Primeramente, pues la alimentación obviamente es un factor importante. Hay que más dirigirse hacia una alimentación de alta frecuencia. Hay que elegir más bien alimentos con mucha emisión de biofotones, más que de materia así un poquito más muerta. Sí, luego también hay que tener muchísimo cuidado con el tema del agua. Sí, el agua no es solo H2O, sino que hay que beber agua estructurada. Eso también, quien no tenga mucha conciencia de eso, le recomiendo que vaya a YouTube y que vea los estudios del doctor Masaru Emoto, que explica, y lo que estábamos hablando antes, que tenemos que tener una estructura molecular del agua, pues con geometrías bonita, ¿sí? Y para eso pues hay que sacar todo del cuerpo. Hay que tener cuidado también pues con todas las tecnologías que nos rodean, ¿sí? Hay que pues también practicar un poquito de Zen, ¿sí? De estar un poquito así más algo, cada uno que haga lo que considere, pero que haga algo, sí, que se conecte con el universo.
con su Dios o su ritual de conexión consigo mismo, ¿sí? Pero uno tiene, eso le va a dar paz, tranquilidad, enfoque. Y luego, pues hay que limpiar el cuerpo y hay que, pues, tener este tipo de informaciones, llevar una vida, pues, de alguna manera más equilibrada, pero también hace falta conocimiento, porque el conocimiento es el que te va a dar, de alguna manera, esa posibilidad de poder llevar esa vida y te va a hacer que evoluciones. Eso es importante, Muchísimas gracias, principalmente. Jesús. Nos quedamos con ganas. Yo ya quiero las gotitas, Yo ya así quiero el que contacto con Mariel, sí, acá en sí, Argentina. nosotras le vamos a mandar. Y bueno, ahí te lo ponemos después. Le mandamos todos los Le pelos. mandamos el pelo. Un poquito es suficiente. Mira, quería mostraros también algo que me parece muy interesante, que es el video este que os he dicho de cómo afecta el mercurio, Sí, ¿vale? Vale, voy a compartir otra vez mi pantalla muy brevemente. Y esto es un estudio que se ha hecho en la Universidad de Calgary, ¿sí? Allí en Canadá. Entonces, bueno, le voy a dar un poquito para adelante. Aquí veis una neurona, ¿sí? Y esta neurona, ahora vamos a ver cómo se acerca por aquí un coloide de mercurio. Mirar el tiempo, eso va muy rápido. Y por aquí llega, voy a dar un poquito para adelante. Bueno, aquí llega. Esperamos por aquí. Y vemos cómo empieza a reaccionar esta neurona cuando, bueno, lo pone aquí en español, de hecho, también. ¿Sí? Cuando llega el coloide de mercurio, ¿veis? Aquí se acerca el coloide de mercurio y mira lo que pasa con la neurona. ¿Sí? Se crispa. Se crispa, se muere, ¿sí? Por Se re- eso, Claro, se retrotrae. claro, entonces, ese es el motivo, por ejemplo, por el cual, bueno, pues hay enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la gente dice, bueno, es que es la edad. Ok, bien, la edad pues seguramente Claro, influye también, ¿sí? porque acumuló mucho. Claro, pero cuando es que el pez espada, el atún, los enlatados, las amalgamas, el agua del grifo, un poquito por aquí, un poquito por allá, etcétera, pues eso se acumula y uno pues va perdiendo, sí, neuronas con el tiempo. Entonces hay que tener cuidado y es que si no se sabe, vale, pero sabiendo, pues con dos, tres productos es muy fácil volver a establecer ese equilibrio. Es eso, Entonces establecer el hay que equilibrio. sacar Sí. todos esos. Entonces, súper importante el tiempo en que vivimos, de verdad, porque muchas personas, pues, sus familias dependen de llevar una vida equilibrada, de que te hacen test de PCRs, te dan positivo, te quedas en casa, te quedas sin trabajo, después pues, vienen los llantos y viene todo. Entonces hay que tener conciencia, llega el momento de llevar una vida, pues, sí, más allá de la vida normal, sí, que vivimos en el día a día y de tomar conciencia también, pues, qué hacemos aquí, de qué va todo esto, cuál es mi misión, cómo puedo aportar yo a todo este plan. Y por responsabilidad tenemos que cuidar este avatar, sí, porque en el fondo es lo más importante que tenemos. Sin él, pues, Es nuestra nave. exacto, es nuestra nave de entrada y de salida, ¿sí? Entonces, gracias bueno, pues, Jesús, muchísimas gracias, estaremos en contacto y bueno, vamos a poner información también en la descripción de este programa. Muchísimas venga, muy gracias. bien. Un placer. Vale, pues nada, encantado de estar por aquí con vosotros y bueno, pues nada más decir, solo que somos el Instituto Seller y ya está. ¿Sí? Un abrazo, que os Gracias. vaya bien y nos vemos pronto. Hasta luego. Besos. Y bendiciones para todos. Chao. Gracias. Hasta luego.